Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto programa ya del Lucernario, un pequeño espacio que queremos llenar de luz y de alternativas, todas ellas conscientes y muy positivas. Si algo sale mal, los culpables son mi compañera Almudena Carrillo de Click Koala. Y mi compañero Daniel Jiménez de Noticias Positivas. Pues hoy vamos a hablar, Almu, un día más y encantado de estar aquí otra vez contigo. Vamos a hablar, como te digo, de finanzas éticas, algo que parece de primeras un oxímoron, una contradicción en sí misma. Pero la buena noticia es que existen, que sí que hay otras maneras de entender y de practicar la actividad financiera desde la sensibilidad y el compromiso ambiental y social. Decía Quevedo que poderoso caballero es don dinero. Ahora vamos a ver qué se puede hacer con ese enorme poder cuando se pone de parte de la luz. Que para eso estamos en el Lucernario. Así es, ¿nos ponemos con ello entonces? Venga, a por ello. Ya estamos en el Lucernario con representantes de tres entidades de finanzas y la banca ética, como son Juan Garibi de FIARE, Rubén Carrasco de Triodos y Sergi Salaver de FEDS. Pues muchas gracias por venir aquí a iluminarnos un poco. Gracias a vosotros. Un placer poder estar por aquí. Pues aunque yo creo que los que tenemos muchas inquietudes, que suelen ser los que ven el Lucernario, que tenemos una audiencia pues bastante concienciada, seguramente os conozca, pero pues si hay algún despistado, vamos a hacer una pequeña ronda de presentación corta de cada iniciativa. Si quieres, pues arranca tú, Juan. Pues nada, FIAR es una entidad italo-española, digamos, se llama Banca Popolare Ética, es el nombre legal. En Italia Banca Ética, en España FIARE. Trabajamos en los dos países, somos una cooperativa de crédito, unos 50.000 personas y organizaciones socias que funcionamos sin ánimo de lucro, ganamos dinero pero no lo distribuimos y nos organizamos sobre todo trabajando para proyectos de economía social, normalmente en proyectos que tienen impacto positivo, tanto el proyecto como la entidad que los desarrolla, pero fundamentalmente desarrollados dentro del ámbito de la economía social. Nacimos en el Estado español, en Bilbao, y tenemos presencia en Bilbao, Madrid y Barcelona, y desde hace poco Sevilla. ¿Ven? Pues nada, un placer estar aquí, Dani, muchas gracias. Nosotros, Triodos nace en Holanda, es un banco holandés, nace en el año 80. Nace a raíz de los movimientos de los años 60, mayo del 68, bueno, como muchas otras bancas éticas, sobre todo con un evento esencial, ¿no? en el cambio de conciencia, que es el tema de la guerra de Vietnam, ¿no? El proceso de la guerra de Vietnam y el alargamiento de la guerra, fundamentalmente por los intereses de la gran banca americana, ¿no? Y en el 80 nace en Holanda, ahora estamos aparte de en Holanda, Bélgica, Alemania y España como sucursales y una filial en UK. En España llevamos 20 años como banca ética. Luego, si queréis, ya nos metemos en profundidad sobre lo que hacemos, muy similar a lo que está haciendo FIARE, por supuesto. Y completa este triunvirato de lujo Sergi Salaver de FEDS. Bueno, pues primero, en FEDS somos, a diferencia de Triodos y FIARE, ¿no? Que son bancos, nosotros no somos un banco, somos una asociación que nos dedicamos a la promoción de las finanzas éticas, y estas dos entidades que nos acompañan hoy pues son un ejemplo clarísimo de que son finanzas éticas. Nacimos en el 99, hemos cumplido 25 años ya. Y bueno, y dentro de este ecosistema de las finanzas éticas, pues nos gusta promover todas aquellas iniciativas que vayan en la línea de lo que es generar un impacto positivo en la sociedad, que busquen una transformación social y evidentemente que no tengan un impacto negativo para el planeta ni las personas. Así que con ganas de comentar las dudas que puedan surgir. Decía Quevedo, lo hemos dicho antes, ¿no? Esto de que poderoso caballero es don dinero. Y es verdad que el dinero en sí pues es una cuestión neutra, pero desde luego es una herramienta increíble que dependiendo de cómo se use, pues puede dar unos resultados u otros, o apoyar unas cosas u otras. No hace mucho, en noviembre del pasado año, la Alianza Global para la Banca con Valores pues hizo una petición muy interesante. Pidió a las entidades financieras, en general, que sean más audaces. Les pidió más audacia pues para afrontar los mayores retos mundiales, ¿no? Está muy bien hacer ese llamamiento en un momento en el que se habla de crisis o de policrisis, ¿no? Se habla mucho del cambio climático, pero otras muchas crisis ambientales, pérdida de diversidad, un montón de crisis, ¿no? Y también crisis a nivel social, ¿no?
Es decir, ahora mismo hay un montón de retos en este sentido y lo importante es qué puede hacer la banca pues para ayudarnos tanto a las personas a nivel social como también a este planeta, ¿no? Vamos a empezar por aquí. ¿Cómo veis desde cada entidad pues esta situación? Primero, empezando por estos retos. ¿Cuáles son los retos principalmente a nivel ambiental y social para estas entidades? Si quieres también, pues Juan, comenzamos contigo. Vale, a ver, yo diría que es difícil definir nuestros retos desgajados del contexto, ¿no? Es decir, al final diría que mientras que en el sector social yo no veo esta entre comillas, llamémoslo, confrontación de mensajes, no confrontación en abstracto, sino de mensajes sobre todo. En el sector ambiental sí que veo clarísimamente que un desafío es clarificar los mensajes, ¿no? Que yo creo que es a lo que contribuyen también espacios como el de hoy, ¿no? Es decir, al final da la sensación de que todos hacemos lo mismo, ¿no? Ha llegado a haber años que hay 4 bancos españoles que dicen que son el más sostenible del mundo. Y digo, joder, qué mérito tenemos el sector financiero en España, ¿no? Que el banco más sostenible del mundo son 4 a la vez y todos son españoles, ¿no? Entonces, claro, cuando te dedicas a esto, pues queda un poco raro porque creo que uno de los desafíos fundamentales para nosotros es ser capaces de explicar lo que hacemos, que es sustancialmente diferente en el qué, pero especialmente en el cómo, respecto de lo que hacen otras entidades, porque se está produciendo no solo greenwashing, que es un clásico, sino incluso la apropiación de mensajes, ¿no? Y eso dificulta mucho que la gente que tiende a no conocer aquello que es pequeño o que es diferente tenga claro exactamente qué se les está proponiendo, ¿no? Y no vea pues esas frases típicas de todos son iguales, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que para nosotros ahí hay un reto fundamental, que es el ser capaces de explicarnos bien y que la gente entienda que lo que hacemos no es lo mismo que lo que hace un banco convencional cuando habla de sostenibilidad. Y en segundo lugar, sí creo que tenemos que ser más ágiles y más atrevidos para responder a nuevas necesidades a las que seguramente no se puede responder con mecanismos tradicionales, ¿no? Es decir, cuando de la sociedad civil surgen, es un ejemplo, pero cuando de la sociedad civil surgen, por ejemplo, las comunidades energéticas, seguramente no son una estructura empresarial clásica y, por tanto, no se pueden financiar como financias una estructura empresarial clásica. Tienes que adaptar tus mecanismos, tus productos, tu oferta para llegar a esa gente y que esas nuevas iniciativas tengan un encaje y se pueden hacer también colectivamente desde una banca colectiva, ¿no? Y no acaben pues en siendo también herramientas de greenwashing de grandes corporaciones, como está sucediendo en algunos casos, ¿no? Yo diría que esas son, desde mi punto de vista, las 2 cuestiones principales. Qué importante, la verdad, que vamos a abrir muchos melones, lo cual me gusta, porque ya van un par de ellos. Vamos a seguir con esta tarea de abrir melones. ¿Cómo lo ves tú, Rubén? Sí, muy en línea con lo que comenta Juan, muy en línea. Es decir, una de las cuestiones fundamentales, efectivamente, es diferenciarnos en el mensaje. En el mensaje, porque hay detrás una realidad muy importante, ¿no? Y es una de las cuestiones, a lo mejor, capitales que ya hemos identificado al inicio de la conversación, el impacto. Es decir, la banca ética lo que hace es, su principal objetivo es generar impacto, generar el mayor impacto posible con un riesgo razonable y una rentabilidad aceptable, rompiendo con ese binomio típico de la banca convencional que sigue vigente, más aún, de rentabilidad-riesgo. Maximizar la rentabilidad, minimizando el riesgo. Esa es una de las grandes características de la banca ética y es complicado, e incluso en estos tiempos, más aún, diferenciarnos en ese mensaje que comentaba Juan, pues por todo el ruido que hay, las fake news y todo lo que ya conocemos respecto a la polarización que existe en la sociedad. El cómo hacerlo, pues esta es una de las cuestiones clave, ¿no? El cómo hacer esto. Pero creo que eso es muy interesante también a nivel de cliente. La relación tradicional del cliente con la banca, entiendo yo, que siempre ha sido vamos a intentar sacar lo máximo posible de mi banco y que asuma todo el riesgo, ¿no? Como intereses contrapuestos entre cliente y banco.
En la banca ética lo que se busca es justo lo contrario. Crear una coalición, cooperar entre cliente y banco porque tenemos los mismos fines. Esta es otra cuestión que también creo que pertenece al cambio de conciencia. Y para cambiar conciencias, pues hay un trabajo ahí muy, muy importante que realizar, ¿no? Teniendo en cuenta lo que comenta, bueno, por crear un poquito así de debate respecto a lo que comenta Juan, creo que también en el sector social hay necesidades y retos importantes hoy en día respecto a potenciar la economía de los cuidados, tener un mensaje, veámoslo como visión de humanidad y no individualista o nacionalista respecto a los cuidados, al sector social. Estamos virando hacia unas ideas que no comparten esa visión de protección de la ciudadanía y también ahí la banca es fundamental. A la pregunta que decías, Dani, de, bueno, ¿qué es lo que puede hacer la banca? Pues que la banca puede hacer todo. Puede hacer todo porque podemos decir que es el arco de bóveda del sistema capitalista. O sea, es que sin la financiación, sin el crédito, pues nuestro sistema como tal no existe. Entonces, yo entiendo que es capital, es un pilar fundamental la transformación de la banca si queremos cambiar el mundo, ¿no? Cambiar las cosas. Sin lugar a dudas. Y Sergi, ¿qué añadirías tú a un montón de cosas que ya han salido sobre la mesa, que están muy interesantes? Claro, de hecho, si desde nuestro foco, un reto que comentabas sería, por ejemplo, el ser capaces de que la sociedad incorpore y traslade a la realidad, ¿no? el hacer un consumo responsable de servicios financieros. Porque muchas veces, por principios y valores, sí que les gustaría hacer este consumo, pero no lo aplican. Entonces, desde PES lo que tratamos de generar esas herramientas que permiten, pues, lo que podemos decir, hacer un match, ¿no? y que a la gente le sea más fácil, o muchas veces darles argumentos de por qué deberían pasarse a las finanzas éticas. Porque es que al final, y lo estamos viendo ya, que ya están pasando los años muy rápido, pero el conflicto bélico, que como se ha comentado, ¿no? que fue un catalizador con mi dinero, ¿no? y por lo tanto de las finanzas éticas modernas, ahora pues se ha normalizado, ¿no? el tema de financiar los conflictos bélicos con todas las consecuencias que tienen y entendemos que como sociedad es verdad que se tiene más en cuenta los valores, pero no se acaban de aplicar, al menos en el ámbito de los servicios financieros. Y aquí hablamos del bancario y ya lo voy dejando y comentando también a nivel asegurador, que también es un actor financiero importante y que también es importante hacer un consumo responsable en esa línea. Entonces, para nosotros el reto es aportar un poco de luz a todo eso, generar herramientas como puede ser el escáner de las finanzas éticas, donde tratamos de visibilizar cómo las entidades incorporan los que son los principios de las finanzas éticas y por qué unas están muy lejos de esos principios y algunas están mucho más cerca o los cumplen con totalidad. Y entonces, pues bueno, tratar de que como sociedad pongamos en valor todo eso, lo apliquemos a la práctica y al final pues no hablemos de estas consecuencias de un mercado financiero capitalista que solo busca maximizar beneficio y genera los impactos que genera. Almu, ya llevamos unos cuantos programas y aquí veo, y es muy interesante porque aquí hay un componente importante de comunicación, ¿no? Lo estamos viendo mucho, el tema de que hay un agotamiento, ¿no? El tema del agotamiento de la palabra sostenibilidad. Todo es sostenible, luego nada es sostenible. Y a la gente se le dice que todo es sostenible, pero al mismo tiempo vamos a peor a nivel ambiental. Entonces es como que a la gente le rechinan estos mensajes. Y vosotros en concreto estáis metidos en un doble embrollo con esto. Porque por un lado está ese problema de que se está abusando, a lo mejor se está haciendo mucho greenwashing. Y por otro lado está que estáis en un sector en el cual la gente muchas veces, por ciertas razones, ya de por sí, de la banca tiene una visión no especialmente positiva, ¿no? O sea que es un embrollo formidable a la hora de comunicar estas cuestiones. Primero, antes que nada, Almu, ¿cómo lo ves tú? Para que todavía no te escuché. Han apuntado un montón de cosas,
pero creo que os las habéis dejado ahí un poquito por concretar, porque para vosotros es vuestra realidad diaria, las finanzas, pero la cabeza de la gente, digamos que no está tan presente, ¿no? Entonces, como decía muy bien Rubén, dice, la banca es el arco de bóveda de la economía capitalista. ¿Qué pasa con esto? Pues que en la mente de cualquier persona, la banca, las finanzas, es algo ya de por sí negativo. En nuestro estudio anual, de hecho, los sellos asociados a finanzas éticas, como puede ser el de ETSI, de seguros éticos, no solamente que la gente no los entiende y los asocia a otra cosa, sino que ya simplemente por ser del sector financiero les generan desconfianza. O sea, hay una barrera mental, ¿no?, con las personas, con el sistema financiero, ¿no? Porque, por un lado, no hay un conocimiento financiero de la población en general, no tiene unos conocimientos financieros, ¿no?, como para ir un poquito más allá a lo mejor, y ya es un sector que genera desconfianza. Entonces, esto que decía, que también apuntaba Juan, ¿no?, de que se utiliza mucho para hacer greenwashing y demás. Y, sin embargo, decís, pero es que nosotros no es greenwashing, hay una realidad detrás. ¿Cómo puedes explicar esto a la gente sin conocimientos financieros? Es decir, nosotros, ejemplos, ¿no?, que ponga cada uno ejemplos en lo que se traduce esa realidad de hacer una banca diferente, que ya un poco comentaba, ¿no, Sergi?, ¿no?, de no financiar a comprar armamento, cosas así. ¿Cómo se traduce esto para que la gente de a pie lo entienda? Para todos, empezar el que queráis. Pues por mi parte, una de las claves es que la banca ética se centra en la economía real, no hace economía especulativa. Y esto es algo relevante porque si nos vamos a los datos, la banca convencional, de todos los fondos que maneja, solo el 15% de los mismos van destinados a la economía real. Solo el 15%. Esto es un deterioro que sufre la banca desde los años 80, ya sabemos, el liberalismo, las políticas de desregulación del sistema, que generan que los bancos pasen de ser meros intermediarios entre fuentes de ahorro e inversión a ser puros inversores por sí mismos e inversores en materias especulativas. Y la banca ética, por ser un poco simplista en el mensaje, por así decirlo, y que se entienda claramente, lo que aboga es por volver a los inicios de lo que es la banca, es decir, meros intermediarios entre ahorro e inversión dentro de la economía real y con la búsqueda del mayor impacto positivo posible. ¿Cómo se hace? La banca ética tiene una serie de sectores negativos o prohibidos para la asociación. Esta es otra cuestión que también en este mare magnum de noticias, de fakes, de greenwashing, pues también queda diluido. Y es verdad que muchas veces, tal vez por errores nuestros, no somos lo claros o lo transparentes que podemos llegar a ser en cuanto al mensaje. Por ejemplo, comentabas tu almudena mensajes. La banca ética no financia casas de apuestas. Las casas de apuestas que están en cada una de las calles de nuestros barrios, fundamentalmente barrios de clase trabajadora, están financiados siempre por un banco convencional. La banca ética no financia los prostíbulos. Todo prostíbulo en España y en el mundo tiene un datáfono de algún banco que utiliza para los cobros y pagos, o bien que sea financiado local, más allá de, por supuesto, el armamento u otros sectores. La banca ética no financia el sector de los agrotóxicos, que nos está contaminando nuestros suelos y a nosotros mismos. A lo mejor estos mensajes que son más particulares o más directos, puede que calen más en la población. No lo sé, no sé si estáis de acuerdo, Sergi y Juan, pero a lo mejor es un mecanismo para entender mejor y con mensajes claros qué es lo que es la banca ética, ¿no? Juan, por ejemplo. Sí, yo antes decía que es importante el ser capaces de transmitir el qué y el cómo. En el qué, además de elementos de límites, de líneas rojas que un banco ético no trabaja, que comparto completamente lo que decía Rubén, creo que tenemos que ser capaces de
subrayar aquellas cosas que, aun siendo más controvertidas, nos diferencian, ¿no? Por ejemplo, la banca, todos los bancos tenemos que medir el riesgo reputacional de lo que hacemos, ¿no? Pero la manera en la que consideramos que hay riesgo reputacional es diferente. Por ejemplo, nosotros, tanto en Italia como en España, financiamos a diversas ONGs los barcos que salen a recoger migrantes al Mediterráneo. Por ejemplo, en nuestro caso, a Itamari o lo que sea. En el caso de España no hemos tenido esa reacción. En el caso de Italia hemos tenido reacción contra nosotros, aunque sea en formato Twitter, del propio presidente del gobierno de Italia en el anterior caso, ¿no? Vamos, de la presidenta de... No, del anterior, de Salvini. Entonces, pero sí que asumimos que hay cosas que hacemos que no son, entre comillas, aceptadas por el 100% de la población, pero nosotros estamos convencidos de que tenemos que hacerlo. Y creo que eso marca la diferencia. A veces cuando te viene una residencia de mayores, un centro de día, te piden financiación y te dicen, no, es que el banco con el que trabajo habitualmente me ha dicho que no financia esto por riesgo reputacional. Dices, ¿cuál es el riesgo reputacional de ayudar a unos mayores a que tengan un servicio? Y dice, no, que es que si no pago, les sería mala imagen, claro, ejecutar el préstamo y dejar en la calle, ¿no? Entonces, ya estamos con esos cálculos, ¿no? Entonces, cuando dices, y esto no es un banco ni dos ni tres, es habitual en el sector, ¿eh? Entonces, cuando dices qué hacemos, tenemos que ser muy claros y explicar a la gente que hacemos cosas que a veces otras entidades no se atreven porque quieren quedar bien con todo el mundo. Y nosotros asumimos que con todo el mundo no se puede quedar bien, ¿no? Y en segundo lugar es muy importante el cómo. Antes salía la palabra cuidados, ¿no? En una intervención anterior, ¿no? Y creo que tenemos que identificar la banca ética como un espacio de cuidados también a las entidades y a las personas que nos necesitan, que participan en nuestros proyectos, ¿no? Pongo un ejemplo muy básico, ¿no? Nosotros trabajamos en vivienda exclusivamente o con alquiler social, es decir, financiamos a entidades que realizan alquiler social, o financiamos a cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso para la puesta en marcha de la cooperativa. El año pasado, con la subida del Euribor, pues vimos que había situaciones en las que las familias o las unidades convivenciales que están dentro de las cooperativas veían una subida de la cuota que tenían que pagar derivada de la subida del Euribor. Entonces, decidimos durante 12 meses a estos proyectos que, bueno, pues en total de 20 y pico proyectos que tenemos, había 13, si no recuerdo mal, en el que decidimos intervenir por condiciones que tenían, por tipo de colectivo, tiempo que faltaba de vida del préstamo, etcétera, que en total tenía detrás unas 400 unidades convivenciales. Decidimos durante 12 meses no aplicarles el diferencial, donárselo. Es decir, si tenían el Euribor más 2 durante 12 meses, han pagado solo el Euribor. Elemento que hemos renovado ahora porque el Euribor no ha bajado como estaba anunciado y tendrán otros 12 meses en los que solo pagarán el Euribor y no pagarán el diferencial. Cada año esto nos supone a nosotros unos 100 y pico mil euros de menor beneficio, es decir, de traslado de un ingreso que nos correspondería por contrato a las propias personas que están detrás de los proyectos que deberían pagarlo, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante ser capaces de explicar esto. Un banco ético no se limita a mover operaciones financieras, no se limita a firmar contratos. Protege a la gente, la cuida. Se ocupa de determinados sectores, no es que va allí a ver qué puede facturar. Es que va allí a ver cómo puede trabajar con el sector para encontrar soluciones razonables, para, como decía Rubén antes, para las dos partes, equilibradas, porque no jugamos a riesgo-beneficio, a yo gano, tú pierdes y a juegos de suma cero, sino cómo sumamos todos para que sume el conjunto, ¿no? Entonces, y creo que eso tiene que ser lo que seamos capaces de explicar. Por tanto, no da igual que algo lo haga un banco ético o lo haga un banco convencional, porque el resultado no va a ser el mismo. No es una cuestión solo de tipo de interés o de contrato. Es qué sucede cuando pasan cosas. ¿Cuál es la respuesta de tu interlocutor? Y estás hablando de un aliado
o de un mero proveedor. Y ahí es donde creo que es muy importante ser capaces de transmitir que nosotros no somos un proveedor de servicios financieros, somos un aliado. Muy interesante. Sergi, tú como miembro de FEDS, que precisamente os dedicáis a promover las finanzas éticas y sostenibles, me imagino que este tipo de disquisiciones y debates y reflexiones pues están ahí todo el día, ¿no? Me imagino que esto es el nudo gordiano, el quid de la cuestión para vosotros. Sí, y enlazando un poquito con lo que comentaba, ¿no? Juan, que es verdad que cuando pasan cosas es cuando tienes que ver quién está ahí. Y eso nos dimos cuenta de forma muy, muy directa y muy clara. Por ejemplo, en una de las herramientas que tenemos es un barómetro anual y siempre pues analizamos pues, de forma conjunta, ¿no? Los datos más fríos de las finanzas éticas, ¿no? También para que lo entiendan los sectores más cuantitativos y menos cualitativos. Y nos dimos cuenta que desde una lógica capitalista, cuando hay un problema como una situación como la pandemia, lo que pasó de forma generalizada fue el cerrar el grifo del crédito, que es lo opuesto a lo que hicieron las finanzas éticas. Las finanzas éticas, ahí, en ese momento de dificultad, en ese momento de problema social, porque al final si te cierran el restaurante, si te cierran el negocio, pues bueno, ahí tienes un problema. Pues ahí vimos que cuantitativamente las finanzas éticas incrementaron casi un 20% el crédito respecto al año anterior. ¿Eso qué significa? Que cuando hay problemas están ahí. Y bueno, parece que ha pasado mucho, pero no ha pasado tanto. Y la gente es verdad que ahora tiene como esa capacidad, también porque nos induyen a ello, ¿no? De olvidar muy rápido, porque enseguida te están poniendo cosas nuevas y cosas más rápidas. Y yo creo que es la desventaja que tienen las finanzas respecto a las convencionales. Esa capacidad de marketing y de llenarte el día a día, las redes y las múltiples herramientas digitales de cosas que no son trascendentes como estas situaciones, ¿no? Cuando hay realmente un problema grave, que estén ahí las finanzas éticas. Y es el juego donde se está, es el tablero de juego, todo el mundo lo sabe y sabemos que las campañas de marketing para ocultar lo que realmente hacen son muy potentes y ahí sí que lo importante es que las propias entidades de finanzas éticas sean capaces, pues eso, de no perder su origen, su ADN, su forma de ser, su forma de trabajar, que al final, como cada una tiene sus particularidades, crean un conjunto que se complementa muy bien y yo creo que pueden dar respuesta a las múltiples necesidades que puedan tener personas y entidades. Entonces, yo creo que es una riqueza que haya no solamente las dos que tenemos hoy aquí, sino más, ¿no? Que complementen mucho más esa hoja de, iba a decir servicios, pero Juan ya me ha quitado la palabra, de aliados posibles o de compañeros de viaje, podríamos decirlo, ¿no? Porque al final es así, al final te acompañan y están ahí cuando los necesitas. Quería poner otro elemento más encima de la mesa. Se ha hablado, Sergi, se está hablando del tema de la comunicación, del marketing. Siempre se dice que el mejor marketing es el cara a cara, ¿no? El alguien que recomienda a alguien, ¿no? Desde luego lo más cercano, ¿no? ¿Y por qué hablo de esto? Y lo voy a enlazar con algo que parece que no tiene relación, ¿no? Y es toda la movida que hay ahora con esta OPA, no parece muy amistosa, o al menos no en origen, del BBVA, que quiere hacerse con el Banco Sabadell, ¿no? ¿Y por qué me refiero a esto? Me refiero porque sobre el debate que ha suscitado sobre la labor de los bancos, en concreto con las pymes, ¿no? Porque el Banco Sabadell argumenta, no sé si será verdad, que es un banco muy ligado a las pymes, ¿no? Y al final las pymes son los negocios locales, ¿no? Los negocios locales. Y esto lo digo porque, claro, muchas veces se ha pensado en las finanzas globalmente como algo de dinero que se mueve en todo el mundo, algo que está por encima de nosotros, ¿no? Y está genial, aunque sea, no sé si de una forma real, una forma un poco torticera, que todo este tema del BBVA y el Banco Sabadell haya servido al menos para poner otra vez sobre la mesa el tema de la financiación de los negocios locales, que es la panadería de la esquina, ¿no? Y claro, ahí las finanzas éticas, la banca ética, tiene mucho que hacer, porque ahí el mejor marketing sería, precisamente que mi vecina supiera, pues que a la panadería de la esquina o la tienda de donde va todos los días a comprar, o casi todos los días, pues resulta que quien le ha ayudado a salir adelante ha sido la banca ética, que tiene ese mayor compromiso, ¿no?
Es decir, creo que es muy importante la escala, ¿no? De esto del qué, del cómo, muy involucrarse a nivel local, con el tejido más del día a día. No sé cómo lo veis. Sí, por ejemplo, Juan. Bueno, yo creo que hay una cuestión de segmentos en esto que comentas, ¿no? En conjunto yo creo que hace falta, el sistema financiero y la sociedad necesita una biodiversidad dentro del sistema financiero para poder atender las diferentes necesidades, ¿no? Nosotros como cooperativa de crédito estamos dentro de la Unión Nacional de Crédito Cooperativo y uno de los elementos que se tienen en cuenta es que, no me acuerdo la cifra exacta, pero es entre 200 y 300 municipios españoles. Su única oficina es de una cooperativa de crédito. Es decir, que encaja en lo que dices, ¿no? Es decir, ¿quién está dando respuesta a esas necesidades cotidianas de la gente, ¿no? Y creo que la desaparición de las cajas de ahorros ha hecho mucho más daño del que creemos. No solo a través de la desaparición de la obra social, a través de la desprotección de determinados sectores, como puede ser la discapacidad, por ejemplo, que antes estaba muy cuidada por las cajas. Entonces, creo que tenemos que tener claro cuál es el segmento que toca a cada uno. La banca ética se ha especializado históricamente en segmentos que no son interesantes para la banca convencional por normalmente no tener un ánimo de lucro suficiente para pasar sus sistemas de scoring, etc. Ciertos abandonados, ¿no? Eso no quiere decir que todos los abandonados del sistema tengan que caer a la banca ética, pero sí es importante que cada abandonado del sistema tenga su respuesta, ¿no? Creo que nosotros no vamos, o sea, yo lo veo, por ejemplo, con, yo qué sé, cuando se habla de municipios que se han quedado sin cajero, cuando se habla de municipios que se han quedado sin efectivo. Claro, nos preguntan, ¿qué va a hacer la banca ética? Eso va a contestar provocativamente. Nada. Es decir, si pretendéis que la respuesta a todo el sistema financiero español y a sus carencias la tenga una entidad que tiene 3 oficinas en toda España, pues a ver, claro, no va a poder ser, ¿no? Pero tiene que ser o una respuesta pública o una respuesta forzosa pactada entre la administración y las distintas patronales del sector bancario. Pero tenemos que garantizar la respuesta, ¿no? En el caso me parece interesante que en el caso de la OPA se ponga de manifiesto esto, es decir, hay un segmento de gran empresa, de empresa que internacionaliza, que tiene bancos naturales, no solo bancos convencionales, sino grandes bancos convencionales. Hay bancos especializados en banca privada. No, yo no les voy a hacer publicidad, pero a mí me gusta mucho un lema de un banco que es algo así como: podemos no ser un banco para todas las personas, pero podemos ser un banco para ti. Es decir, tú eres especial, o sea, tú no eres un cualquiera que vaya a cualquier oficina, o sea, tú ven con nosotros. Me parece buena publicidad para lo que ellos quieren, pero buscan un colectivo para banca privada. Cada uno busca su colectivo. Yo creo que es razonable ver cómo solucionamos lo de todos los colectivos. En nuestro caso, bueno, pues hay una dificultad de tamaño. Lo digo sinceramente. Al final la banca se basa muchas veces en economías de escala y eso se basa en la utilización de tecnología. Eso es caro y muchas veces picoteamos respuestas puntuales a entidades puntuales en sectores puntuales y eso no ayuda a dar una respuesta mucho más global, ¿no? Y quizá, pues cuando hablas ya de los barrios, joder, pues todos los barrios, todas las ciudades, pues estamos en 3, ¿no? O sea, quizá no sea nuestro debate, pero creo que el debate de la biodiversidad financiera y el tipo de respuestas sí que sería una manera de afrontarlo. Desde luego es un melón importante porque al final es verdad que la banca tiene una responsabilidad. La responsabilidad es verdad que lo que decía el tío de Spiderman, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, los más responsables son los más poderosos, ¿no? Quizá no desde el punto de vista de poder llegar a todos los lugares, pero desde el punto de vista de la comunicación y de incidir en lo que hacéis y donde podéis llegar, pues sí que hay unas posibilidades interesantes, ¿no? Y sobre todo de dar ejemplo, ¿no? Y bueno, de allí donde se pueda llegar. Cuéntanos, Almo. Tengo una pregunta, a ver, en relación un poco con lo que estaba comentando ahora Juan, es un poco para los tres. Habéis hablado, no sé quién lo ha mencionado, que la banca ética tiene un distinto crecimiento diferente al de la banca tradicional. Bueno, pues quería preguntaros un poco sobre el planteamiento, digamos, es distinto, es basado en economía real. ¿Cuáles son los planteamientos de crecimiento que tenéis como banca? ¿Son diferentes o cuáles son los planteamientos? Como banca, como entidad aseguradora,
¿Qué diferencias hay con la...? O sea, hay unos objetivos... Sabemos que la banca tradicional todos los años tiene que ganar y ganar más. ¿Qué diferencias hay? ¿Vosotros qué planteamiento tenéis? ¿Qué diferencias hay? Puedo hacer una pequeña incisión, porque al final las entidades operativas sí que tienen seguramente sus propios objetivos, ¿no? y lo aterran un poco más. Lo que nosotros hemos visto al analizar la evolución de las finanzas éticas, hemos visto un crecimiento sostenido, podríamos decir, a todos los niveles. Sí que es verdad que al final, pues bueno, la gente se olvida de lo que pasó, de la estafa financiera del 2008 y parece que se olvidan de estas cosas y se tiran de cabeza otra vez a las campañas y a las nuevas vajillas que regalan los bancos, que ahora son otras cosas. Y creemos que ahora quizás cada entidad tiene su particular momento de crecimiento, pero sí sobre todo eso, que ha habido un crecimiento sostenido y sobre todo un aspecto importantísimo es que son muy jóvenes las finanzas éticas aquí en España. O sea que no hace tantos años que están aquí funcionando y que han decidido operar de forma no generalizada, o sea, en todos los sectores, y donde había un pastel más grande, ahí no iban, porque ahí es donde están las rentabilidades con grandes impactos negativos y ahí no han jugado, con lo cual mentalmente nos gustaría que estuvieran mucho más presentes, pero la realidad también ha dictado por eso, pues su propio proceso de establecimiento, de crecimiento sostenido, y desde nosotros es lo que hemos observado ahora. Cada uno tiene su propia trayectoria y seguramente pues tiene sus propios retos, ¿no? Quizá la cuestión sería, perdón, no sé si quieres decir algo, Almu, que no te quiero... No, pero o sea, yo simplemente quería señalar eso, que aunque no sea, o sea, que se basa en economía real, pero que la economía real también da buenos números, se puede vivir de la economía real y no de la economía especulativa. Quizá la cuestión sería por dónde crecer, más bien, es verdad, es una banca joven que con unos valores muy concretos y dentro de esos valores y de sus bueno, de sus limitaciones, porque es verdad que es jovencita, que acaba de llegar, sobre todo en España, pero quizá vaya también por ahí el debate de por dónde crecer, pregunto, no sé, por ejemplo, Rubén, ¿cómo lo ves tú? Pues hombre, respondiendo a lo que comentaba Almudena, puede parecer algo naif, pero en la estrategia nuestra no está objetivizado exactamente el crecimiento. O sea, no es un objetivo claro el crecer por crecer. Es decir, lo que busca la banca ética es generar impacto y cada vez mayor impacto. Y el crecimiento tiene que ir en relación a la sostenibilidad de la empresa como tal. Es decir, es necesario un cierto crecimiento para dotar de sostenibilidad al modelo de negocio, ¿no? Una banca tiene que gestionar los riesgos, ¿no? En base a la morosidad que tenga, tiene que tener una cartera con un volumen determinado y en base a esos criterios mantener un crecimiento que sea más sostenible, ¿no? Es decir, no es una necesidad o un objetivo específico el crecer por crecer. Y enlazo con lo que comentabas, Dani, de la OPA, que es que creo que tiene mucho que ver. Nosotros que en Triodos Bank nos hemos posicionado radicalmente en contra de esta operación, como ya hemos identificado muchas veces. Es decir, el sistema financiero, la Unión Europea y a nivel mundial, lo que busca es crear entidades cada vez más grandes, una concentración cada vez mayor, que dote al legislador de mayor confianza, tal vez en los datos, en la transmisión de la información, en mayor control. No mayor control, no sé la palabra, mayor facilidad para establecer relaciones con 4 bancos que con 50, ¿no? Pero creemos que es justamente lo contrario, en línea con lo que decía Juan. Se tiene que generar un ecosistema bancario potente en cuanto a diversidad de entidades financieras, entidades aseguradoras éticas, banca pública fuerte y estable, otra serie de entidades no financieras también de crédito. Se tiene que generar un ecosistema que es justamente lo contrario, por así decirlo, a la inercia que llevamos con estas operaciones. Entonces, en base a esa idea de que tiene que haber muchas entidades especializadas, regionales, como comentaba Juan, con el tema de las cajas en su momento hacían esa labor, ¿no? Hace ya más de 2 décadas.
Teniendo en cuenta esa idea, esa visión estratégica de cómo tiene que ser el sistema financiero, no consideramos que el crecimiento tenga que ser el objetivo fundamental, ¿no? Es un poco la idea, que es una visión, creo, radicalmente contraria a lo que se está planteando desde los estamentos públicos como Banco Central Europeo, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es que esto que tú dices, Rubén, es compatible al mismo tiempo con un discurso que dice que vamos a unas finanzas en general sostenibles, y que se está hablando mucho de las finanzas sostenibles bajo los criterios, los famosos criterios ESG, y se habla de los esfuerzos de Europa por esta taxonomía verde que luego tiene narices, ¿no? Quiero decir que también en esto pasa como, retomando un poco lo que decíamos antes, es que no hay por dónde cogerlo, o sea, queremos bancos cada vez más grandes, pero al mismo tiempo decimos que vamos hacia finanzas más sostenibles. Que esto es un sin Dios, ¿no? Por lo menos, no sé cómo lo ve. Sí, bueno. ¿Cómo lo ve Juan, que se reía? Bueno, yo creo que precisamente la taxonomía es el elemento que pretende hacer que haya Dios, ¿no? Es decir, ya que has dicho que es un sin Dios, ¿no? Pretende hacerlo compatible, ¿no? En una sociedad cada vez más preocupada por, bueno, pues por un crecimiento finito, por el cambio climático. Los negacionistas de esto cada vez es más con la boca pequeña, ¿eh? O sea, hay que decir, ya es evidente que no son negacionistas del cambio climático, son negacionistas de las medidas que hay que tomar para parar el cambio climático, que es otra cosa diferente, ¿no? O sea, entonces, sí que, bueno, en la medida que a veces hay más gente que reclama y que está atenta a estas cosas y que pide a su banco, oye, pero no estarás haciendo cosas raras. Entidades financieras que se ven presionadas, pero que quieren seguir haciendo lo que ya hacían, pues necesitan una manera de colar esto. Seguir haciendo lo que hacían y que parezca que es sostenible. Y eso es lo que quieren que sea la taxonomía, o a lo que quieren llevar a la taxonomía esas fuerzas, ¿no? Pongo como ejemplo pues una situación que tuvimos hace poco en la Junta de Accionistas de una gran empresa del sector energético español, en la que participábamos y desde una parte de nuestra actividad, que es el accionariado crítico, y nos acusaba a Greenpeace y a nosotros de ser culpables de la falta de lucha contra el cambio climático, porque no apoyamos, por ejemplo, que se financie el gas, ¿no? Entonces, al final claro, hace falta una energía de transición que sustituya al carbón, el gas, ¿vale? Sí, bien. ¿Pero qué es? Que Hungría, Polonia, Rumanía necesitan el gas para sustituir al carbón y entonces son políticas públicas, o esto es que para que la energía de transición no sé qué, tiene que haber una empresa española invirtiendo en África en gas. Esto es otra cosa. Esto es como la empresa que se ha dedicado históricamente a determinados sectores sigue haciendo dinero en esos sectores, y ahora vamos a ver cómo consigue que lo llamemos sostenible. Claro, para que la producción de energía nuclear, sobre todo en Francia, siga teniendo financiación disponible, vamos a decir que la nuclear también es sostenible. Oye, no pasa nada. Entonces, ahí es donde la taxonomía juega el papel, ¿no? Porque sí es verdad que se ha creado una tendencia en los mercados financieros de no vale cualquier cosa. Y hay que justificar que lo que haces tiene un poco de sentido, sobre todo porque se ha demostrado que no se pierde dinero. Es decir, se puede hacer algo sostenible y no necesariamente estar renunciando a beneficios, con lo cual dices, mejor sostenible que no sostenible, si me da lo mismo, incluso para el escéptico, ¿eh? ¿Cómo hago que lo mío no se quede fuera? Pues haciéndolo pasar por sostenible. Y por eso hay tantas presiones y tanto de estados como de empresas para que ponen la taxonomía para que me permitan que se considere sostenible lo que yo ya hacía y por tanto no tenga que cambiar de negocio ni de estructura de beneficios. Es que Europa se juega muchísimo en este tipo de cuestiones. Tú miras las grandes tecnológicas a nivel mundial y son estadounidenses o asiáticas. Tampoco tenemos las grandes empresas más pujantes en general. Lo que diferencia a Europa, el único punto en el que Europa puede seguir defendiendo su modelo, es en esa defensa de los valores europeos, ¿no? En esa defensa de una democracia que no deje a nadie atrás. O sea, el tema de la taxonomía verde en finanzas y en otras cuestiones también, ¿no?
Europa se juega de verdad que siga siendo ese referente, ese faro para los que aspiran a una vida mejor y a una democracia realmente funcional, ¿no? Quiero decir que este debate, aunque parece muy técnico y parece algo de a ver qué hacemos para que puedan seguir pillando fondos Next Generation los del carbón, que eso es lo que quieren, o en el gas, que eso es, o las nucleares, ¿no? Eso es lo que se está empujando, pero más allá de los intereses de las empresas, creo que son cuestiones en las que nos jugamos lo que nos define y lo que nos diferencia en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero entonces habría que regular mucho más dentro de la taxonomía, no tanto la parte sostenible, que sí también, pero también la parte social, que está menos desarrollada. Porque, por ejemplo, antes has dicho la tecnología aparentemente no parece especialmente negativa, con lo cual suele pasar el filtro de la sostenibilidad ambiental. Pero ¿cómo se está? Por ejemplo, nuestros fondos éticos no invierten en todas estas, ¿no? En Amazon, Facebook, no sé qué, o grandes empresas de este tipo, ¿no? Esto ha hecho que el año pasado pues, nuestros fondos ganaran menos que otros porque esos valores funcionan muy bien en bolsa, ¿no? Pero, claro, ¿qué requisitos sociales pones para evitar que una empresa que aparentemente no es dañina medioambientalmente no entre en la taxonomía sostenible porque, por ejemplo, trabaja en paraísos fiscales o desde paraísos fiscales? O trabaja con mano de obra desregulada. Hombre, está la debida diligencia, ¿eh? Se ha aprobado la directiva esta de debida diligencia, que es un paso, lo que pasa es que no sé hasta qué punto, no, pero más o menos está yéndose en esa dirección, ¿no? ¿O no del todo? ¿Cómo lo ve Juan? Que te veo escéptico. No, deja, yo no quiero absorber yo el debate. No, pero quiero decir que se están dando pasos, ¿no? Un poco también en ese sentido. Se están dando pasitos, ¿no? Se están dando pasitos. A lo mejor pasitos, un pasito para adelante y otro para atrás, como la canción esta. Es decir, se está en pañales aún. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta Juan, ¿no? Se está muy en pañales si queremos realmente ser los referentes que comentaba Dani en Europa. Ojo, estamos en noticias positivas. Voy a intentar ser positivo. Es decir, la taxonomía es positiva. La taxonomía es positiva. El concepto en sí es muy positivo. Y se basa, inicialmente se basaba en la ciencia, en investigación, en datos. El problema está cuando entra la política en juego. Y la política ya sabemos que está permeabilizada por los poderes económicos. Y no hay mayor poder económico que el sistema financiero, ¿no? Solo hay que ver los currículums de los políticos antes y después de dejar la política o después y antes. Es una mezcla, un totum revolutum. Y cuando entra la política en juego, pasan cosas como lo que ha pasado con la introducción de la energía nuclear y el gas natural, ¿no? Como elementos que en principio se identifican como claves para luchar contra el cambio climático dentro de la taxonomía. Y esto sí genera un greenwashing muy potente. Yo creo que esto sí que es muy grave, porque un inversor, pongamos el ejemplo de un inversor que quiere invertir en un determinado fondo de inversión que se dice sostenible. Se dice sostenible y es sostenible en base a estos criterios, pero a lo mejor un porcentaje muy relevante está invirtiendo en gas natural. Este inversor está viendo únicamente el sello, la calificación de sostenibilidad de este fondo y al final lo que genera es, lo que estamos diciendo, una desconfianza en dónde estoy invirtiendo, qué es lo que se me dice y qué es lo que se hace. Entonces, son ideas muy relevantes y son cosas también que se están haciendo, como dices, Dani, positivas. Bueno, la ley de restauración de la naturaleza, dentro del Pacto Verde Europeo, o sea, hay muchas cuestiones en las que se está avanzando, pero no al ritmo que quisiéramos, ¿no? Lo que pasa que en el contexto europeo, que también lo cito porque es muy relevante para casi todo y cada vez más, aunque creo que todavía no somos conscientes de ello, pero vamos, es verdad que se aprueban cosas que parecen pasos adelante, pero luego parece la ley de la restauración de la naturaleza está a punto de no aprobarse. Y luego parece que el debate con el que ha empezado pues este nuevo periodo tras las recientes elecciones europeas era hasta qué punto iba a seguir el Pacto Verde Europeo o si había que frenarlo o qué poder iban a tener las posiciones negacionistas para frenarlo. Quiero decir que en lugar de decir, bueno, hay pequeños pasitos adelante, pero vale, a lo mejor las leyes como la taxonomía verde hay que afinarla más,
leyes para impedir no solo cuestiones ambientales, sino el tema de garantizar los derechos humanos, como esta debida diligencia. A lo mejor hay que dar más pasos. También se han dado pasos en temas de reporting, para que también eso está muy bien, ¿no? Que las empresas tengan que reportar de una determinada manera el tema de la doble materialidad y todo esto, para que no puedan reportar como les salga de las narices y pueda ser casi todo greenwashing, o sea, que tengan que dar una respuesta clara, está muy bien, pero son pasos muy, muy pequeños y que no parecen nada consolidados, ¿no? Entonces, claro, ese es el contexto, que en lugar de tener que ir para adelante, decir, bueno, esto es un inicio, parece que al revés, que vamos a tener casi que defender lo poco que se ha conseguido, ¿no? Entonces, ahí va a ser muy importante no solo lo que hagamos, sino cómo lo comuniquemos, ¿no? Y ahí todas las entidades que apostáis por un cambio es fundamental ver cómo hacerlo mejor. Sí, pero te estás yendo a taxonomías y demás. Igual nos estamos yendo un poco o sea, que está muy bien hablar de taxonomías, pero igual la gente nos perdemos en historias. A mí me gustaría, que está muy bien, pero precisamente esto que estamos hablando de toda la oleada de normativa que viene de la Unión Europea y demás, la normativa ya sabemos cómo es, tiene su proceso, es lento. Luego el poder de lobby que ejercen la banca tradicional tiene muchísimo poder y están frenando lo que es que Juan lo ha contado muy bien, ¿no? Un poco, pues cómo es la historia. Entonces, para nosotros, para la gente de a pie entender esto, es doblemente complicado. O sea, todo lo que viene de Europa, entender, cuando, claro, a ti te ponen que un fondo es sostenible, tú puedes decir, pues si es sostenible, pues yo ya me... Porque, exactamente. Entonces, aquí tenéis un trabajo de comunicación para diferenciar un poco a la gente del polvo de la paja importante. Yo creo que lo que habéis contado es muy claro y está muy bien, y cuando lo explicáis, el problema es que, claro, que esto no llega, digamos, a diario a la gente, no tenemos el dinero como para hacer las campañas que están constantemente haciendo otras entidades financieras, pero yo creo que taxonomías aparte, la diferencia y el valor diferencial se ve. Lo que pasa que es que hay que llegar. Y me gustaría, para no robar así mucho tiempo la intervención, me gustaría preguntarle a Sergi, porque para llegar y demás, un poco lo que decíamos, ¿no? De a la gente de a pie, que todo el rollo este muchas veces le suena chino y el greenwashing pues tiene el camino abonado. Vosotros en FEDS habéis hecho una herramienta, el escáner de las finanzas éticas. Explicaros un poquito qué es y cómo esto a la gente, digamos, de a pie, que no tiene ni puñetera idea y que un poco nos perdemos un poco todos en esto, y para que no nos la cuelen, ¿cómo nos puede ayudar? Bueno, pues es una de las cosas que tratamos de innovar, ¿no? Para acercar por qué las finanzas éticas son éticas respecto a las otras, porque nos lo encontraron, ¿no? Que mucha gente nos pregunta, bueno, pero ¿y esta entidad no es ética? Sí, mira qué campaña, mira qué listado, mira lo parecido. Y decidimos, ostras, vamos a tratar de hacer algo lo más objetivo posible, y fue eso, coger un poquito los principios de las finanzas éticas, los 5 principios de participación, transparencia, coherencia, implicación, y tratar de buscar indicadores fácilmente que se puedan asociar a ese principio, y al final, si es verdad, hacer una ponderación y de ahí sacar un porcentaje de aproximación a este cumplimiento de estos principios. Luego, pues bueno, lo que sí que, a diferencia de quizás otras herramientas, nosotros todo lo hacemos abierto, y lo que buscamos es que la gente investigue, profundice un poquito más, porque al final, si todo lo da muy masticado, se te olvida muy rápido. Y es verdad que, por ejemplo, en la propia web hay un apartado al final de todo donde puedes ver un gráfico estilo una cata de vino, ¿no? Con el tema de los sabores y tal, pues igual, pero en los principios, y hasta puedes sacarte la ficha de la entidad que estás analizando, ¿no? Y ahí ves qué puntuaciones tienen de cada aspecto. O sea, ¿por qué tiene esta puntuación en coherencia? Pues mira, pues por la ratio de
de la ratio salarial de la propia entidad, por porcentaje de mujeres directivas o en cargos de poder, por incumplimientos legislativos. Todo esto que se vea al final. ¿Se puede consultar cualquier tipo de entidad? Creo que tenemos ahora unas 25 o 26, pero que si recibimos alguna propuesta, como la idea es ir actualizándolo, pues en la siguiente actualización la tratamos de meter si se nos escapa alguna entidad. Pero sobre todo eso, para que la gente sea consciente de qué motivos hacen que una entidad forme parte de lo que entendemos como finanzas éticas o no, porque al final hay muchas diferencias a nivel, o sea, están a unos niveles grandiosos. Yo quería aprovechar también, porque cuando hablabas, ya sí que es un pequeño apunte, pero como ejemplo también nosotros creemos que al final cualquier regulación ligada al sector financiero es positivo, porque si no, ya sabemos qué pasa, si no se regula, pues es la jungla financiera y bueno, y se desmanan demasiado. Pero claro, nacen de buenas intenciones, luego se topan con la realidad y luego tenemos que lidiar con las consecuencias. Y ahí es muy importante el trabajo en red. Y de eso las finanzas éticas tienen mucha experiencia. Hay redes internacionales que hacen presión, que ayudan a tratar de que prevalezcan estos valores por encima de los intereses económicos, ¿no? Y eso es una realidad, una vez que también se mide en el propio escáner, ¿no? Si estás en alguna red de finanzas éticas. Y eso es importante. Y el ejemplo que quería comentar, y eso pues lo puedo decir tranquilamente porque está en los periódicos, la mentalidad del sector financiero convencional respecto a este tipo de iniciativas, hay una frase que la voy a leer textualmente, es: si se persiguen en exceso el greenwashing, los bancos saldrán de sus compromisos climáticos. O sea, y eso salió de una entidad, bueno, del BBVA, lo dijeron. Entonces, si buscas esta frase en internet la encuentras y claro, esa es la mentalidad. Entonces queremos seguir haciendo lo que hacemos, pero ahora vemos que está de moda pues tratar de pues, meter un poquito de estas palabras, de un color verde por aquí, algún árbol por allá, pero su idea es esa, seguir haciendo lo mismo. Y si nos apretáis demasiado con lo que deberíamos hacer, pues nos vamos a salir. Entonces, esa es la gran diferencia, que una entidad de finanzas éticas es que ni se lo plantea porque ya no van a jugar a eso. Directamente no participan de ese pastel. Yo creo que eso es importante también reflejarlo. Eso es muy importante. Es verdad Un poco, que... perdón, Sí, bueno. si me dejas, Daniel, un matiz muy pequeñito esto que ha dicho Sergi, que creo que es un ejemplo relevante de esto del trabajo en red, ¿no? Tanto Triodos como nosotros somos miembros de la Global Alliance for Banking and Values y mañana mismo tenemos un encuentro responsables de todas las entidades de todo el mundo de la Alianza Global con nuestro socio palestino, ¿no? Es decir, que nos cuente cuál es su situación, qué necesitan. Y ahí está la clave, ¿no? Ante determinadas situaciones, ¿cómo te posicionas, ¿no? O sea, si miras para otro lado y dices, bueno, esto no va conmigo, yo me limito a bloquear transferencias que vayan para allí porque hay no sé quién que me ha dicho que lo haga, o cómo hago para apoyar bueno, nosotros tenemos, además de la relación con la Global Alliance, tenemos relación con una microfinanciera palestina a la que estamos ayudando porque es increíble, ¿no? Que no puedes pretender que te devuelvan el dinero de microcréditos a alguien que te pidió para un vehículo y le han volado el vehículo, le han volado a él. Entonces, bueno, pero el asumir que es una preocupación de una entidad financiera de aquí, qué está pasando en otra parte del mundo, porque tiene consecuencias en los valores de nuestra sociedad, no son consecuencias financieras directas en nuestro balance. Y eso también es parte de nuestra vida, ¿no? Y eso es fundamental, y eso se refleja también en ese trabajo de red que decía, ¿no? Y esto, por encima de diferencias, nos une a las diferentes entidades de finanzas éticas, ¿no? El tener un foco que al final compartes de esto no acaba en nosotros mismos, va mucho más allá, ¿no? Son muy importantes los valores, aparte de estos valores que se traducen en prácticas muy concretas, como lo que estás explicando tú, Juan. ¿Qué más se podría hacer? Es verdad que es difícil, ¿no? El tema de las regulaciones y las medidas, pero ¿qué tipo de medidas os vendrían bien o qué tipo de iniciativas legislativas a distintos niveles
serían positivas para el avance de las finanzas y la banca éticas? Complicado, ¿no? Es difícil, ¿eh? Es difícil, sí. Más allá de a lo mejor Yo antes- reforzar esas leyes anti-greenwashing y esas leyes que precisamente permitan a los bancos no vestirse de lo que no son, los bancos grandes, quiero decir, los bancos de las finanzas convencionales. un cambio de conciencia. Antes de lo que es la legislación hay que cambiar un cambio de conciencia. Por ejemplo, respecto a lo que es el sistema actual, ¿no? El sistema capitalista actual. Este crecimiento, paroxismo por crecer en un mundo finito, estas cuestiones que ni se plantean en las entidades convencionales, ¿no? Nosotros, desde la banca ética, apostamos por un sistema, llámale decrecentista, postcrecentista, porque esto es algo de sentido común, ¿no? Cuando estamos con los límites planetarios como los tenemos, inmersos en esta policrisis de la que hemos estado hablando. Lo primero sería un cambio de conciencia. Lo entronco con lo que he comentado antes. La regulación debería ir dirigida a generar un ecosistema de entidades pequeñas, medianas y de diferentes estructuras regionales, aseguradoras, banca pública. Más realista que todo esto, que a lo mejor se ve un poquito lejos, regular conforme a quién hace las cosas bien, el banco, la entidad bancaria que está invirtiendo en impacto, en generar impacto, que tenga una normativa más laxa en cuanto a provisiones. Bueno, estas son unas cuestiones ya técnicas, ¿no? De los costes que nos supone a las entidades bancarias una financiación determinada. Y al contrario, ¿no? Penalizar las inversiones que se están haciendo en contra de un impacto positivo. Eso podría también ser un mecanismo regulatorio interesante, ¿no? Pero fundamentalmente es un cambio de conciencia que es en la sociedad, ¿no? Al final, que es la clave de esta cuestión. Quiero ser positivo, pero enlazo con lo que ha comentado ya Sergi al principio. O sea, fijaros, en los años 70, 80 se crearon bancas éticas en base a, como reacción, ¿no? a la guerra de Vietnam. A principios del siglo XXI parecía que esto estaba superado y ahora, fijaros, ¿no? Estamos nuevamente reclamando que las entidades financieras no financien la guerra. Yo, sinceramente, esto es a mi juicio, pensaba que esto estaba superado hace 20 años, ¿no? y estamos otra vez en ese punto. Pero bueno, no sé, a ver si Sergi y Juan son un poquito más positivos, que yo. Sí, ¿queréis añadir algún elemento más de cambios en cualquier nivel, no solo de regulación, cambios que serían interesantes a todos los niveles, ¿no? Yo diría que para mí es importante que cuando se haga una regulación, yo entiendo, siempre es bien intencionada, pero creo que a veces se pierde de vista que el regulador, o sea, muchas veces, si hablamos de Banco de España cuando regula, son unos profesionales alucinantes, o sea, ahí no tienes ese riesgo, ¿no? Pero cuando nos vamos ya a parlamentos, pues estamos hablando de gente que no sabe las consecuencias de lo que hace y es muy influible, incluso sin darse cuenta, por doctrinas dominantes. Yo me acuerdo de un ejemplo, el de los cajeros, ¿no? Justo nosotros cuando entramos nos apuntamos a Servirred, aunque no teníamos cajeros y pagamos bastante dinero para lo que éramos nosotros, para que a nuestros clientes y clientas se les permitiera acceder a unos cajeros, ¿no? Y de repente empieza un banco a cobrar por utilizar sus cajeros y se saca una norma de, comillas, protección del consumidor. Y es que todos te pueden cobrar, pero te tienen que decir cuánto te cobran. Automáticamente se cargaron todas las redes de cajeros y, evidentemente, beneficia al banco más grande que tiene más redes de cajeros. Porque ahora tú, como cliente, dices, prefiero ser de este banco que no me cobra por uso de cajeros. Yo lo he sufrido, ¿eh? Yo soy usuario de banca ética, sin decir cuál, y yo lo he sufrido a nivel personal, sigo siendo de banca ética, pero reconozco que estar en una entidad de este tipo, con una red mucho menor, pues que yo si mañana ya quiero sacar dinero, me tengo que subir la avenida de Albufera un buen ratito, por ejemplo. No lo tengo, claro. Y tengo un par de bancos más cerca de casa.
Claro, por eso digo que esto es muy importante, ¿no? Cuando regulamos, por ejemplo, el acceso de los migrantes sin papeles al sector financiero a través de, por ejemplo, las cuentas básicas, que no es el objetivo regular eso, pero de rebote se cuela, ¿no? Entonces se crea una expectativa, pero esa expectativa con una normativa muy ambigua que realmente permite no abrir nada prácticamente, se la trasladas al sector, el sector te dice yo es que ahí no quiero estar, pero la banca ética se nos presiona para que estemos en algo con una normativa ambigua. Entonces, yo creo que la ambigüedad es algo muy importante. Hay que tener claro cuáles son los efectos de la normativa, qué va a suceder y realmente ser consciente si es lo que quieres provocar o no. Y luego yo creo que necesitamos también un poco de autoexigencia, ¿no? Creo que uno de los riesgos más importantes, por eso no creo que valga siempre exigir a otros, ¿no? Es decir, uno de los riesgos fundamentales de las finanzas éticas o de las ONGs o de los sectores, entre comillas, que somos buenos, ¿no? O sea, es que podamos ser autorreferenciales, ¿no? Como somos buenos, los buenos de la película somos nosotros, pues lo que hagamos bien hecho estará, porque como lo hacemos nosotros que somos los buenos, pues eso sirve, ¿no? Y creo que ahí pues hay elementos donde tenemos que reforzar, ¿no? Por ejemplo, tengo una obsesión, esto es personal, pero ya que estamos hago terapia, ¿no? Una parte importante del colectivo cliente de finanzas éticas, lógico además, son personas, vamos a poner entre 50 y 70 años. ¿Por qué? Pues porque se han acercado a las finanzas éticas no como el banco básico de debajo de mi casa donde tengo el cajero, la libreta, sino yo tengo ya la casa pagada, tengo unos ahorros, ¿dónde puedo ahorrar éticamente y coherentemente con mis valores? Y la mayoría de nuestros clientes han sido así en un inicio. Esa gente que era así con 40, 50, ahora tiene 70 o 60 y tantos, ¿no? ¿Cómo tratamos a esta gente? ¿Cómo los forzamos a una banca exclusivamente tecnológica que cada vez les va a ser más complejo? Entonces, sí me parece que hay desafíos que no van a ser solo del mundo, de la política, de las leyes, sino que también tenemos que autoexigirnos nosotros, ¿no? Cómo nos comportamos con los diferentes colectivos, cómo hacemos el esfuerzo para pensar en la accesibilidad de esta gente, ¿no? A mí me preocupa este colectivo en particular porque es muy presente en nuestra base social y me da la sensación a veces de no tratarlos como se merecen, no recompensar, como en su día se decía de los bancos cuando cierran oficinas, ¿no? Llevo toda la vida de cliente aquí, han hecho dinero gracias a mí y ahora que tengo una edad resulta que me cierran la oficina y me dejan en la calle o me mandan al cajero, ¿no? Y me dicen que no me atienden dentro, ¿no? Pues no tengo tan claro que nosotros no tengamos el riesgo de hacer lo mismo, tratando a todos los clientes por igual, diciendo vete a la web y ya sí eso, ¿no? No lo sé, ¿eh? Creo que ahí tenemos que mejorar también y tenemos que ponernos un nivel de exigencia al margen de los valores en lo operativo. Los valores se nos dan por presupuestos, pero lo que determina que alguien que se acerque se quede es si el servicio realmente funciona. Y en eso, siendo pequeños, pues lo tenemos más complicado y tenemos que ser muy, muy autoexigentes, ¿no? Me encanta este mensaje de autocrítica, porque creo que también es un factor diferencial, ¿no? Precisamente este tipo de mensajes y de preocupaciones creo que también os definen. Estamos terminando el programa. Sí que quiero, para acabar, una última intervención de cada uno, igual que como hemos hecho antes, por el orden de las agujas del reloj, empezando por Juan. Un mensaje más dirigido, si queréis, pensemos en alguien que esté viendo este programa y que se esté planteando pues que esto le gusta, que esto resuena con sus valores. ¿Cómo terminaríamos de convencerle de que la banca ética es importante y es útil a ese modelo al que aspira, ¿no? Porque además es importante en ese sentido entender que precisamente la gente que estamos en este tipo de bancos, pues también tenemos esa aspiración de cambiar las cosas. Entonces, ¿cómo podemos convencerle para ese último empujón que diga, pues es que esto sí que es importante? Empezamos por Juan. Bueno, lo único que le puedo decir es que nuestros análisis de mercado y de satisfacción del cliente nos dicen que la mayor parte de la gente no sabe ni que existimos, que hay muchos que, habiendo oído algo, no saben lo que ofrecemos, pero que los pocos que vienen sabiendo lo que sí ofrecemos, se quedan. Y creo que esa es la principal prueba. El que viene se queda, porque
Claro, el que no sabía lo que ofrecía, me lo dices, que no tenéis oficinas cerca de casa. Bueno, pero eso hay que saberlo antes de abrir la cuenta, joder. Pero el que viene se queda. Y yo creo que esa es la clave. Es decir, hay algo que hace que la gente sienta que esto es distinto. Y no es lo que hacemos, es el cómo lo hacemos, es el sentirse parte de algo. Y yo creo que eso es fundamental. A partir de ahí, pues evidentemente nuestro principal desafío es hacer que sepan que existimos y qué es lo que ofrecemos. Interesante. Tu turno, Rubén. Pues pararse a reflexionar, ¿no? Las cosas. Hay que ser, somos personas y tenemos que ser críticos en todas nuestras decisiones. Todas las decisiones que tomemos tienen un impacto, tanto en banca como en el consumo diario, en la elección de tu compañía eléctrica, de tu compañía aseguradora. Reflexionar sobre eso. Esto ya me parece que es un esfuerzo importante en el mundo en el que vivimos, tan rápido y acelerado en el que nos movemos. Ser crítico siempre, como comentaba Juan también, ¿no? Pues, si optas también por una banca ética, seguir siendo crítico, investigar, ver lo que hacemos, incluso aportar cosas para mejorar. Pero en líneas generales yo creo que es volver otra vez a retomar esta capacidad crítica como ciudadano. Al final es lo que nos identifica como ciudadanos, ¿no? Ciudadanas. Una banca ética y ciudadana. Tu turno, tu minuto de oro, Sergi. Sí, bueno, yo al final también llevo un poco la línea de este ser consciente, ¿no? Ser consciente de que muchas veces nos dicen que no podemos influir y yo creo que es mentira. Al final, cualquier tipo de consumo tiene su impacto. Tienes que hacer tu parte. Yo creo que las finanzas éticas ya están suficientemente consolidadas para que, sin llegar a los extremos que muchas veces pensamos, lo hago todo, no hago nada, no, hay muchas etapas. Puedes ir metiéndote, puedes empezar de forma complementaria, empezar a trabajar con ellas, ser consciente de que funcionan y cuando ganes confianza, pues ya das el paso de todo y os lo juro, cerrar cuentas bancarias de la banca convencional es un gustazo. Te quedas muy a gusto, tienes con la conciencia tranquila. Cuando ya sé que no es lo mismo, porque al final a nadie le gusta cuando le llega la prima del seguro, pero si es un seguro ético, pues bueno, hasta te duele un poco menos. Al final son elementos que tenemos que ir incorporando y yo creo que es posible y que la gente también pierda un poco el miedo, que al final el dinero no es neutral y es importante que trabaje en la dirección adecuada. El dinero no es neutral y al final también hay que entender que no solamente estamos hablando de banca ética, de banca sostenible o de finanzas sostenibles, sino que también estamos hablando de una decisión que nos empodera como ciudadanos, ¿no? Que tiene mucho que ver nuestro poder con el dinero que tenemos, ¿no? Esa recuperación de esa esfera de influencia, ese entender el poder que tenemos en algo tan importante en este mundo capitalista en el que vivimos, pues es fundamental, ¿no? Que intentemos ejercer ese pequeño poder que tenemos cada uno desde lo mucho poco que tengamos ahorrados en la buena dirección, que al menos podamos decir con mi dinero no, ¿no? Por lo menos, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, Asmu, como reflexión. Bueno, pues quiero agradecerles a los tres que hayan estado en el Lucernario porque es muy importante visibilizar a todo el mundo en general que las finanzas éticas son posibles, que de otra manera hacer las cosas, que son finanzas basadas en, como habéis contado súper bien, en la economía real, no en la especulación y en el casino, y que el impacto está por encima del crecimiento, el desarrollo y los valores de la sociedad. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por llevar las finanzas éticas un poquito para que las conozca la gente, visibilizarlas y que lleguen a cuanta más gente mejor. Juan, Rubén, Sergi, muchísimas gracias por iluminarnos aquí a nosotros dos, a Almu y a mí, y sobre todo a los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, siempre. A vosotros, muchas gracias. Bueno, Almu, ¿qué te ha parecido la tertulia? Yo creo que muy interesante, la verdad. Súper interesante y súper necesaria, ¿eh? Aunque parece un tema que es así un poco rollo y demás, el tema de las finanzas y la banca, yo creo que es súper necesario visibilizar
pues que hay otras alternativas y que la banca pues puede estar, como decíamos al inicio del programa, en el lado de la luz, ¿no? Claro, fíjate, es que, claro, una de las cosas que hace de la banca un sector incómodo, poco agradable, ¿no? Si tú quieres, es que parece que son unos señores encorbatados muy poderosos que te miran casi como si fueras un insecto desde sus altas cúspides, ¿no? Y que encima, si pueden fastidiarte, te fastidian. O eso es lo que nos da la sensación, ¿no? Pero hay Bueno, que y entender... de hecho un poco es así. Y un Lo poco... que a la gente no conocemos es que hay otras alternativas, Exacto. que hay otra manera de hacer finanzas, como hay otra manera de hacer economía, pues las finanzas, al final, como comentaba Rubén, ¿no? Pues son una base de la economía capitalista. Estamos en lo que estamos, vivimos en un sistema capitalista, pero el sistema está hecho por personas y hay personas que entienden otra manera de hacer las cosas. Y Otra sobre manera... todo... Sí, Sí, perdón, sí. no, decía que sobre todo, otra manera de hacer las cosas de la que tú puedes participar, banca ética, banca sostenible, pero también banca y finanzas en las que la ciudadanía nos empoderamos, somos protagonistas, es decir, no vemos a ese señor que parece que está en otro planeta y que puede hasta hacerte más mal que bien, si nos ponemos en plan chungos y las cosas se complican, es posible que hasta se tomen decisiones en la banca que tengan que ver con crisis o con que paguemos sus crisis, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un movimiento. Es banca, tiene que ser solvente, tiene que dar créditos y préstamos con unas condiciones de solvencia. Técnicamente es banca, no es una ONG que regalan dinero, pero sí que tienen esas miras, ese mirar con quién están, ese comprometerse, ese... No pasa nada si perdemos un poco de nuestros beneficios a cambio de involucrarnos con la comunidad, porque somos una comunidad, no son clientes, ¿no? Que esto lo han expresado hoy muy bien y a mí me parece fundamental. Lo he explicado muy bien y es lo que decías. Es importante también señalar esto, o sea, que son banca, que están en el Banco de España, son entidades financieras, no son... o sea, que hay unas garantías también de la banca ética y lo que decías, sobre todo, al fin y al cabo, o sea, no eres un número, eres una persona. Y lo que comentabas, ¿no? Como han comentado ellos, si en un momento determinado pues se miran las circunstancias y tienen que dejar de tener beneficio, pues dejan a lo mejor de tener beneficio, no de ganar, porque al fin y al cabo son un negocio, pero el objetivo fundamental no es el dinero por el dinero, sino pues generar, ¿no? Economía real y una cosa muy, muy interesante que decía Juan, ¿no? Que el tema de tener los valores en el balance, o como Rubén, ¿no? Impacto antes que el crecimiento, es lo más importante. Yo creo que eso lo cambia todo. Totalmente. Es que es tan importante el dinero, la pasta, el bill metal, que si operas desde ese vector de poder tan importante, desde un punto de vista tan diferente, desde unos valores tan diferentes, estamos cambiando la sociedad. Y esto no es idealismo. Es que si cambias los valores desde los que operas con el dinero, evidentemente que vamos a un contexto completamente diferente. Exactamente, o sea, lo que dices, o sea, tienes el poder con tus decisiones de transformar la sociedad, porque cuando tú dejas tu dinero en este tipo de entidades, estás apoyando una serie de causas. Es igual que no sabemos dónde se va nuestro dinero en la, digamos, banca convencional, tradicional, se pierdes, que son gigantes, como hemos hablado. Aquí sí que puedes ver, bueno, y luego hay herramientas, ¿no? Esta que hacen en FEDS para ver en qué cosas pues es mejor o peor o para que también puedas elegir, ¿no? Con unos criterios, ¿no? Dónde metes tu dinero, ¿no? Y es una manera, ¿no? de transformar activamente. Activamente y que tiene repercusiones. Claro, nada más efectivo, nada más real, más claro que lo que se hace con la pasta, ¿no? Esa palanca que es el dinero, ¿no? Y esto es incidir. Esto Claro, sí que influye. Claro, porque hay proyectos que se quedarían sin financiación si no existiera este tipo de banca. Y esos proyectos son muy necesarios. Son muy necesarios para caminar hacia otro modelo en el que lo importante sean las personas,
el medio ambiente, el planeta, no el generar de forma especulativa dinero porque sí. Y es importantísimo este tipo de proyectos. Y yo creo que está muy bien este programa, que hemos tenido la suerte de tener 3 invitados de lujo que han explicado súper bien qué son las finanzas éticas y lo han puesto, bueno, pues al alcance de todo el mundo. Me parece que es un programa que va a ser muy útil y eso es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? No solamente hablar de cosas que nos gustan y dar a descubrir lugares, espacios, iniciativas que mucha gente no los entienda, sino que además, o que no sepan que no sabían de su existencia en general, pero no solamente se trata de poner la luz, ¿no? y de alumbrar lados no desconocidos, sino que es que además es una herramienta útil. Vale, un banco siempre es útil y si eres una persona que busca poner el dinero en un lugar que está alineado con tus valores, pues doblemente útil. Así que bueno, información de interés justo antes de irnos de vacaciones, no está mal. Pues no sé, ¿alguna cosita más quieras añadir, Almu, así como reflexión final? Pues como reflexión final, nada, Dani, yo es que creo que ya sería repetirme lo mismo que he dicho. Que tengan muy buenas vacaciones. Que tengáis buenas vacaciones y que tengas tú unas grandes vacaciones súper mega guapas. Almu, Que carguéis pilas. que recarguemos pilas, que disfrutemos, que nos lo pasemos muy bien y bueno, ya el año que viene, porque el año muchas veces para mí empieza más bien en septiembre, pues nos vemos aquí. Un abrazo, Almu. Un beso. Chao, hasta luego.